Señor. No solamente estar con nosotros, por nosotros, sino estar en nosotros. Tú habitas en medio de nosotros, Señor. Nuestro cuerpo es el templo de tu Espíritu Santo, Padre, y te damos gracias que por ese Espíritu que has puesto en cada uno de tus hijos, Señor, podemos percibirte. Porque tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Y por eso estamos agradecidos, Señor, por ese testimonio que nos das a través de tu Espíritu Santo, de sabernos hijos tuyos, Padre. Y sabernos hijos tuyos, Señor, nos lleva a tener una comunión íntima, personal, una comunión, Señor, de la cual no queremos perder ni un instante, Señor, y seguir apreciando, Señor, seguir disfrutando, Padre, de esas bondades que hay delante de tu presencia. Misericordia y bondad delante de ti, delicias a tu diestra. Gracias, Señor, por tenernos inmersos en tu presencia en este lugar. Ahora te rogamos, Padre, que tengas a bien hablarnos por medio de tu palabra, Señor, en este día en el cual, Señor, se conmemora, se festeja a los padres de familia. Te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad, a aquellos que lo somos, de procrear, de tener descendencia, Señor. Tu palabra dice, Padre, que son como saetas en la aljaba del cazador, del guerrero. Y así, Señor, nos has concedido, Padre, el tener hijos, Señor, a los cuales nos has confiado su formación, su instrucción, su crecimiento, Señor, y deseamos darte buenas cuentas de ello, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores padres y también ayúdanos cada día a ser mejores hijos, Señor. Para gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 15. Y como ya fue anunciado, hoy estaremos estudiando en la palabra un mensaje alusivo a lo que hoy se festeja en México, que es el Día del Padre. Hoy se celebra la paternidad y vamos a ver en la palabra del Señor cómo es el amor del Padre. Ese es el título del mensaje de hoy, el amor del Padre. El amor del Padre. Y Juan 15:9, en la palabra del Señor, nos dice lo siguiente. Está Jesucristo hablando con sus discípulos y les dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Lo vuelvo a leer. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. La labor de padre, aquellos que por la gracia de Dios nos lo ha concedido, la labor del padre es muy difícil, es desgastante, es extenuante, conlleva muchas situaciones de problemas, de esfuerzo. Esto de vez en cuando también puede significar un desánimo, especialmente cuando vemos que los hijos no van bien, y puede traernos tristezas. Pero al mismo tiempo la labor de ser padre y la alta responsabilidad de tener hijos es una encomienda de parte de Dios muy satisfactoria y que nos puede producir un sinfín de alegrías. La palabra del Señor nos advierte que así como hay hijos buenos, también hay hijos malos. Y quiero que me acompañes en el libro de Proverbios al ver algunos de estos pasajes que hablan de los hijos que pueden producir alegría, pero también de los hijos que pueden producir tristeza hacia sus padres. Proverbios 10:1, por ejemplo, dice la palabra del Señor, Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 17 encontramos un pasaje similar, Proverbios 17:25, y dice la palabra del Señor, el hijo necio causa enojo a su padre,
Veíamos en el pasaje anterior de Proverbios 10:1 que el hijo necio era tristeza. Aquí en 17:25 dice que causa enojo a su padre el hijo necio y amargura al que le dio a luz. Entonces puede causar tristeza, puede causar enojo, puede causar amargura un hijo necio. Y también encontramos otros pasajes aquí mismo en Proverbios 17, pero el versículo 21 dice, quien engendra al necio lo hace para su tristeza. Mira qué interesante. Quien engendra al necio lo hace para su tristeza. Y el padre del insensato no se alegrará. Vayamos unos capítulos adelante en el 23 de Proverbios. Verso 24. Mucho se alegrará el padre del justo. El que engendró un hijo sabio se gozará con él. En esos últimos dos pasajes que leímos en Proverbios 17:21 y 23:24, nos habla que el que engendra el necio va a producir lo que ya vimos, tristeza, amargura, enojo. En cambio, el que engendra al justo o un hijo sabio, dice, se gozará, le traerá alegría, contentamiento. Y vemos entonces aquí los dos caminos que nuestros hijos podrían tomar, diciendo que el padre que los engendra va a recibir sobre sí mismo los beneficios o los perjuicios, las afectaciones por la crianza de los hijos, como puede ser alegría, gozo, contentamiento si es un hijo sabio, si es un hijo prudente, y puede ser también tristeza, dolor, enojo y amargura si es un hijo necio e insensato. Y la palabra del Señor que aquí nos dice que engendra, lo leímos aquí en Proverbios 23:25, ¿verdad? En Proverbios 17:21 y 23:24 también habla de engendrar o dar a luz. La palabra hebrea que está aquí traducida como engendrar o procrear o dar a luz, como existen algunas traducciones, no es como nosotros lo entendemos en el español. En el español sabemos que engendrar es dar a luz, ¿no? Parir, para que sea más específico. Pero la palabra hebrea que se utiliza en estos versículos que les acabo de leer para engendrar, también se puede traducir de otra manera. Se puede traducir como formar, se puede traducir como producir. Y creo que ese término es más adecuado a lo que el texto nos quiere decir aquí en el libro de la sabiduría de Proverbios del rey Salomón. Es decir, que cuando nosotros procreamos o engendramos un hijo, no es ya por default necio o sabio, sino que nosotros vamos a darle forma como padres o vamos a producir en ellos un carácter que lo va a llevar a ser sabio, prudente, o lo va a llevar a ser necio e insensato. Entonces no es que los engendramos de esa manera, sino que nosotros como padres los formamos de esa manera según nosotros tomemos cuidado de nuestros hijos en su formación, en su crecimiento y en su instrucción. O la ausencia de lo mismo. Si nosotros instruimos mal a nuestros hijos, den por hecho que nuestros hijos van a crecer con una actitud equivocada, como aquí la Biblia lo señala cuando lo leímos, como una persona necia, insensata, una persona rebelde y un largo etcétera. Pero si nosotros instruimos bien a nuestros hijos, podemos producir en ellos, por la gracia de Dios, personas sabias, prudentes, sensatas, personas de bien para nuestra sociedad. Así es que gran parte de lo que son nuestros hijos se debe a nosotros mismos. Se debe a cómo nosotros desde su infancia, es más, yo diría desde el mismo vientre de su madre, se debe su formación, su constitución, su carácter, su comportamiento,
se debe a nuestra responsabilidad como padres y principalmente el padre de los hijos, a quien le está encomendado la instrucción de los hijos desde su más temprana edad. No hay una fecha límite en la cual el padre pueda aconsejar, pueda instruir a sus hijos. Puede ser así viejo, ya estar entrado en años, tener hasta ser abuelo y puede seguir aconsejando a su hijo con la sabiduría de Dios que está en su palabra. Por lo tanto, los hijos, sean buenos, sean malos en el sentido que lo quiero expresar, son un reflejo de los padres en cuanto a la formación, en cuanto a la instrucción, en cuanto a lo que Dios puso en sus manos para moldearlos. Por eso es importante que tú y yo como padres atendamos los múltiples consejos que la palabra del Señor nos ha dejado por escrito para instruir a nuestros hijos, para proveerles sabiduría, para aconsejarlos con los preceptos del Señor y para de esta forma, de alguna manera, influenciar en su carácter y en su formación. Y cuanto más temprano lo hagamos, mucho mejor. El problema es que a veces dejamos pasar el tiempo y no tomamos precaución de esta formación, de esta instrucción hacia nuestros hijos, y cuando nos damos cuenta ya no son tan receptibles a lo que nosotros les transmitimos, ya no están tan abiertos al consejo, ya saben un poco más de la vida que cuando eran niños y ya no resulta tan sencillo influir en su forma de pensar. Y es donde tú y yo nos damos cuenta el tiempo que perdimos, las cosas que desperdiciamos, el desaprovechamiento de las ocasiones que Dios nos concedió para darle forma a nuestros hijos. Y a veces cuando nos damos cuenta ya es muy difícil reversar aquello que descuidamos o que instruimos mal o que simplemente ignoramos y no tomamos atención, y ya resulta mucho más complicado para nosotros como padres que nuestros hijos nos hagan caso. Por eso, aprovechemos el tiempo que Dios nos concede con ellos para aconsejarlos, aunque ya estén grandes, aconsejarlos, darles un consejo conforme a la palabra, no dejar de insistir en instruirles, en compartirles lo que la Biblia dice al respecto de la vida, porque un día, y sé que muchos de aquí ya lo han experimentado, un día los hijos se irán de casa y será mucho más difícil instruirlos que cuando los tenías bajo el mismo techo en el que tú habitas. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender como padres cómo ser un buen padre, y como hijos también tenemos que aprender cómo ser un buen hijo, además de ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hermano, un buen congregante. Y la palabra del Señor nos da el consejo que tú y yo necesitamos para alcanzar esa excelencia en nuestra vida espiritual. Es sorprendente cómo en la palabra del Señor hay un cambio radical en cuanto al tratamiento de Dios o la relación de Dios como Padre. En el Antiguo Testamento hay muy pocas referencias acerca de Dios como Padre. Según algunos han detectado, contado menos de 20 referencias en el Antiguo Testamento hacia Dios como Padre. En cambio, en el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesucristo, la encarnación de Jesús, encontramos más de 200 referencias en el Nuevo Testamento acerca de Dios como Padre. Al grado que Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. Y siempre que Él se dirigía hacia Dios, le nombraba, le refería a Él como Padre. Solo una vez no le llamó Padre. Y era justamente cuando estaba agonizando en la cruz del Calvario, cuando le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todas las demás referencias que encontramos en la Biblia, donde Jesús
se refiere a Dios, lo hace como mi Padre o nuestro Padre. Por eso los discípulos, cuando vieron esta familiaridad con que Jesús trataba a Dios, porque les digo, en el Antiguo Testamento el trato era un tanto distante del pueblo de Israel hacia Dios. Y tenían una imagen como de una persona tal vez severa, sí, misericordiosa, pero distante y alejada de una comunión personal con ellos. Por eso cuando los discípulos vieron a Jesús que oraba Padre, Padre nuestro, por ejemplo, como vemos en Mateo 6, Padre nuestro, mi Padre, el Padre y yo somos uno, yo hago la voluntad de mi Padre. Ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo era posible que alguien se refiriera a Dios con esa confianza, con esa intimidad, con esa proximidad? Y le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¿Usted cree que los discípulos judíos de nacimiento sabían orar o no? Claro que sabían. Es casi una obligación, un mandato a todo judío orar. Pero ellos no oraban como lo hacía Jesucristo. Y por eso justamente le dicen, enséñanos a orar. No porque no supieran, sino porque ellos querían orar de una forma tan relacionalmente íntima con Dios como Jesús lo hacía diciéndole, Padre. Por eso les enseña en la oración llamada del Padre Nuestro, diciendo así, Padre Nuestro. Esto nos habla de una relación personal, pero fíjese cómo no dijo en esta oración en específico, Padre mío, dijo Padre Nuestro, agrupando a todas las personas que tienen la misma comunión con Dios como un Padre. Esto nos habla de confianza, de cercanía, de proximidad, que nadie conocía en ese tiempo y por eso se extrañaron. ¿Cómo tú le dices Padre a Dios? Enséñanos cómo hacer eso. No sé si a ustedes les pasa, pero o se recordarán tal vez, no sé su caso personal, pero antes a los papás se les hablaba de usted, ¿verdad? Al abuelo, usted. Y eso conforme ha avanzado el tiempo y se les besaba la mano, sí, cierto. Hasta se la ponían así, ya usted sabía qué hacer, ¿no? Así viniera del campo, toda terregosa, enlodada, usted le tenía que besar la mano. ¿Y de usted? Ahora se ha cambiado un poco el esquema en ese sentido y ahora hay una mayor proximidad, una mayor confianza que a veces raya ya en el irrespeto, en la falta de respeto, pero ahora es más común que al padre o a la madre se le hable de tú. No es malo decirle usted, ni es malo decirle tú. Simplemente significa una forma tal vez un poco más de confianza, más de intimidad, pero sin faltarle el respeto. Y por eso podemos ver en la Biblia que Jesucristo, en esa relación íntima que tenía con el Padre, era considerado mi hijo amado. ¿No fue así como le llamó el Padre cuando Jesús fue a las aguas con Juan el Bautista? Y le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, así lo dice. Complacencia significa contentamiento, significa producir gozo, fuente de alegría. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, estoy feliz, alegra mi corazón, es una fuente de gozo, estoy complacido. Es lo que el Padre dijo del Hijo por su obediencia. Y yo me pregunto al leer este pasaje, ¿cuántos de nosotros como padres nos referimos así a nuestros hijos? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, estoy contento contigo, tú alegras mi corazón, tú me haces feliz, estoy complacido con tu vida.
¿Cuántos podemos decir eso de nuestros hijos, de nuestras hijas? ¿O cuántos como hijos recibimos esas palabras de nuestros padres? Si no es así, pueden ser dos razones. Una, o que la gente ignora la importancia de expresar este tipo de frases, o simplemente no es una persona que produzca alegría. No sé cuál sea tu caso. ¿No eres una persona que alegra el corazón de tu padre? ¿O tus hijos no son las personas que te causan alegría y contentamiento? Si es así, hay algo que está mal y hay algo que tú y yo podemos hacer para que eso cambie, para que tanto nosotros como padres nos alegremos de nuestros hijos, y no porque sean unos payasos, unos graciosos, sino porque su vida es agradable. Y también al mismo tiempo que como hijos agrademos y seamos una razón de alegría de nuestros padres, si es que aún viven. Tendríamos que ser así. Y si no lo es justamente porque no hemos aplicado los principios de la palabra de Dios a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos o inclusive a la vida de nuestros padres. Pero Jesucristo nos da el ejemplo de ser el Hijo amado. En cambio nosotros, como lo he mencionado, puede ser que no tengamos ese concepto de nuestros hijos como un ser amado, un ser que nos alegra, nos saca una sonrisa, como decimos. Tenemos contentamiento en nuestro corazón y también nosotros podemos ser lo mismo hacia nuestros padres y resultar que en vez de producir alegría, gozo, contentamiento, nuestros hijos nos producen tristeza, dolor, enojo, como le llamamos en Proverbios, amargura. No digo preocupación porque es natural que como padres nos preocupemos de nuestros hijos, ¿verdad? Como se dice por ahí, una madre nunca dejará de ser madre con sus hijos. Y aunque ya esté grande, ya esté entrado en años, lo ve todavía como su hijito, por el amor que pone Dios en nuestro corazón. Pero imagínese entonces que un hijo sea una fuente de amargura, que te duela pensar en él, que te cause tristeza, que te cause dolor y desánimo, decir, ay, no puede ser otra vez, ¿y ahora qué? Y al mismo tiempo, pongámonos a pensar que nosotros podamos estar produciendo ese tipo de pensamientos y emociones en nuestros padres. Que cuando nuestros padres nos vean, en vez de alegrarse, se enojen, que pongan una cara dura, que se llenen de amargura por nosotros. Qué difícil si tú y yo somos causa de esas emociones en las demás personas. Y es que tal vez como hijos nosotros no disfrutamos de unos padres amorosos, de unos padres tiernos, unos padres que procuraban obedecer los principios de la palabra. Y no digo que haya nacido en una cuna cristiana, como se dice, ¿verdad? Que no existe tal cosa. Porque aún dentro de una familia cristiana pueden ser que los hijos crezcan sin esta figura paterna fundamentada en los principios de la palabra de Dios. Entonces puede ser que tú, que yo crecimos sin un buen padre, sin una buena madre. O tal vez algunos de aquí ni siquiera conocieron a su papá, tal vez a su mamá. Y no tuvimos esas figuras que nos instruyeran, que nos moldearan, que nos formaran, que nos inculcaran el amar a Dios, el obedecer a Dios y su palabra. Y por lo tanto, podemos decir que si ese es el caso, no fuimos unos hijos amados. Al menos no, como la palabra del Señor dice, que se deben amar a los hijos. Y recibimos tal vez injusticias, castigos severos, disciplina innecesaria,
burlas, golpes, palabras hirientes, humillaciones y un largo etcétera, especialmente si nuestros padres no conocían a Cristo. Y eso nos formó nuestro carácter. Fue la influencia principal en nuestros primeros años de vida, para bien o para mal. El problema es, mis amados hermanos, es que esa influencia, si no fue buena, si no fue positiva, formó en nosotros un carácter que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora, bajo esa influencia negativa, somos lo que somos o llegamos a ser en pensamientos, en emociones, en motivaciones, en actitudes, con traumas, temores, inseguridades, amarguras, tristezas, rencores, falta de perdón y nuevamente un largo etcétera, porque así fueron nuestros padres. Habrá quien no, y gloria a Dios, pero en su mayoría creo que estamos en esta categoría. Y ahora tenemos que entender que eso fue en el pasado, sin Cristo. Ahora en Cristo, ¿qué dice la palabra del Señor? Todas las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura somos en Cristo, como lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Todas las cosas viejas se refiere entonces a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vieja manera de pensar, a nuestras actitudes antiguas antes de Cristo, a nuestra antigua relación padre-hijo, hijo-padre, o hermano, o inclusive esposo. Y cuando dice que todas son hechas nuevas, una nueva criatura, significa entonces que Dios sanó todo eso, todas esas heridas, todos esos traumas, esos complejos, todos esos pésimos ejemplos que recibimos de nuestros padres y nos hace una nueva criatura, nos da la capacidad para perdonar lo que nuestros padres nos hicieron en el pasado y volver a vivir la vida ahora bajo el Padre Celestial. Ser receptores de su compasión, de su misericordia, de su amor, para que nosotros lo podamos transmitir a nuestros padres como hayan sido, para llevarlos al camino de Cristo. Y por supuesto también arrepentirnos de lo malo que hayamos hecho. Todos como hijos hicimos cosas malas a nuestros padres. Una mentira, un insulto tal vez, un gesto, una desobediencia, rebeldía, una mirada de odio, un grito ofensivo o tal vez hasta un golpe. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas esas cosas debieron quedar atrás en nuestra antigua naturaleza, y ahora hechos nuevos en Cristo, tenemos un Padre al que sí debemos buscar, imitar y ser más como Él. Lo que han hecho nuestros padres terrenales ya quedó marcado en nuestro corazón y en nuestra mente. Algunas cosas tal vez se han olvidado, pero otras aún permanecen ahí. Un abandono, un desprecio, un maltrato, etcétera. Pero ahora tenemos un nuevo Padre, un Padre de amor que nos consuela, que nos procura, que nos instruye y sobre todo nos ama. Así es que no es excusa para nadie decir: yo soy así porque mis padres fueron así conmigo. Bueno, eso te lo creo si no estás en Cristo. Pero ahora en Cristo tienes un Padre celestial, el cual nunca jamás encontrarás un mal ejemplo de Él. Al contrario, es alguien a que debemos buscar imitar por sobre todas las cosas. Si tus padres te hicieron como eres, a lo mejor te hicieron una persona hosca, dura, recia, insensible, una persona intransigente, violenta, no lo sé. Pero esas cosas viejas
pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Así es que no pongas de excusa, ni yo ponga de excusa decir, es que mis padres, si estamos en Cristo, hasta Dios nos dio la capacidad para perdonarlos y dejarlos atrás. Y a lo mejor ellos ni se acuerdan. Y a lo mejor si ellos, pensando que no estaban en Cristo, ni saben el daño que nos causaron. Y no tienen por qué saberlo ahora. Si tú ya les perdonaste, ahí está. Si tus padres están en Cristo o llegan a estar en Cristo, Dios les dará la capacidad también, por su gracia, de perdonar, de pedir perdón, de ponerse a cuentas. Y si esas cosas del pasado salen a la luz, bueno, que sea para edificación, pero no para recriminar, reprochar, reclamar cosas de la vieja naturaleza. No se vale sacar cosas del pasado y embarrarlas en la cara por las faltas y los errores que se hayan cometido. Sí decidimos perdonar. Porque cuando tú y yo decidimos perdonar, significa que eso tal vez no se olvide, no se borre de nuestra memoria, pero ya no nos afecta. Porque el perdón es una vez y para siempre. Así es que Dios, al hacernos una nueva criatura, nos da nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevos pensamientos y nos enseña cómo tú y yo, Él quiere que seamos más semejantes cada vez a Cristo. Sí, no dejaremos de parecernos a nuestros padres en lo físico tal vez, en el carácter, porque aunque eso fue una instrucción que recibimos, formación o tal vez de formación que recibimos de nuestros padres en nuestra vida antigua, quedaron huellas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro comportamiento y tenemos muchas actitudes que aprendimos de nuestros padres, pero ahora en Cristo tenemos que tener el poder de dominarnos a nosotros mismos, de sujetar la carne, de contener las pasiones y reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Si antes a lo mejor éramos unas personas frías, insensibles, porque así fuimos educados, así nos enseñaron nuestros padres, o así no nos enseñaron nuestros padres, a lo mejor simplemente nos dejaban ahí sin tomarnos en cuenta y nos volvimos unas personas insensibles, frías. Ahora en Cristo, nuestra vieja naturaleza sigue siendo así, pero nuestra nueva naturaleza en Cristo tiene que ser una persona alegre, contenta, gozosa, amorosa, efusiva, expresiva, porque esa es la naturaleza que Dios por su Espíritu ha puesto en nosotros. Si no, hermano, seguimos viviendo en el pasado, seguimos atados al pasado y no vamos a progresar o no vamos a avanzar como Dios quiere que lo hagamos. Por eso, cada día debemos procurar parecernos más y más a Jesucristo. Eso es madurez espiritual. Y tener presente, como dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Y esto no se refiere solamente al abandono, que el padre se va del hogar o la madre se va del hogar o ambos y lo dejan a los hijos en un orfanato. También se refiere a un abandono por causa de muerte. Sé que algunos en este lugar y otros que nos están viendo o están reproduciendo esta grabación, sus padres ya nos viven. Sus padres ya no les pueden dar un abrazo, ya no los pueden sentir. Y dice la palabra de Dios, como les acabo de citar, aún con todo eso, mi Padre me recogerá. Tal vez no conociste a tu Padre,
aún con todo eso, el Señor te recogerá. Aunque no hayas sido bien amado por tus padres terrenales, ahora sí lo eres por Dios, tu Padre Celestial. Y su amor nunca dejará de ser. Él sí que te ama. Más que tu esposa, que tu esposo, tus hijos o tus padres terrenales, Dios te ama más que nada y más que a nadie, a ti. Entonces no puedes decir que no eres un hijo amado. Tal vez de tus padres terrenales no lo seas, pero tu Padre Celestial, el ser perfecto, eterno e infinito que existe como nuestro Dios, Él sí te ama y eres bien amado, bien amada por Él. Así es que si tú y yo somos sensibles a ese amor de Dios, podremos entonces, por consecuencia, amar a nuestros hijos y a todos los demás. No es que Dios no te ame, Dios te ama si eres su hijo. Dios te ama. El problema es que a veces tú y yo no percibimos ese amor. O tú y yo no somos sensibles a ese amor. O tú y yo no tenemos la fe suficiente para creer en ese amor. Porque no es una cuestión de sentir, no es una cuestión de emoción y sentimiento, sino es una cuestión de convicción, de fe, de que Dios me ama. Estamos tan acostumbrados, somos tan emocionales y sensitivos o sensuales que necesitamos sentir un abrazo, una palabra, un apapacho, una palmadita para saber que nos aman. Pero Dios es espíritu y Dios, lo decíamos hace unos minutos, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que Él nos ama. Con amor eterno nos ha amado y ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Él nos amó primero. Él nos reconcilió aún siendo sus enemigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para ti que has creído, no te pierdas y tengas vida eterna en Él. Llévate esto presente en tu memoria todo el tiempo. Dios te ama. Acompáñame a Juan 15:9, que fue donde leímos al principio. Por favor, no dudes del amor de Dios. No dudes del amor que Él tiene por ti. Y el problema sucede que cuando tú y yo no estamos convencidos de ese amor, no vivimos fundamentados en ese amor, empezamos a dispersarnos del propósito de Dios. Empezamos a desviarnos de la voluntad de Dios porque no confiamos plenamente en su amor. Y como consecuencia de ello, no podremos amar ni a nuestros hijos ni a nadie como deberíamos de amarlos, como Dios les ama. Leíamos en Juan 15:9, como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Jesucristo nos ama como el Padre le ama a Él. Creo que nadie tiene duda de que el Padre ama a Jesucristo, ¿cierto? Su amor es perfecto, santo, inamovible, eterno. Y ese infinito amor que Dios tiene por el Hijo es el mismo amor que el Hijo Jesucristo tiene por nosotros. Y como consecuencia de esto,
debería ser el mismo amor que nosotros deberíamos de tener por nuestros hijos. Y de paso nuestro esposo, esposa, nuestros padres, hermanos, por todos. Pero cuando tú y yo, repito, no amamos con ese mismo amor con que somos amados, es porque no somos sensibles al amor de Dios. Porque no lo dudes, con el mismo grande, infinito, eterno, inamovible y perfecto y santo amor que Dios tiene por Cristo, lo tiene también por ti. Porque Él nos ha hecho aceptos en el amado. El mismo amor que Dios tiene por el Hijo, lo tiene también por ti. Pero como tú y yo no somos sensibles a ese amor, y a veces somos indiferentes, a veces somos fríos, inconscientes, entonces no podemos practicarlo y amar en esa misma medida a los demás. Y aún resulta difícil entender que un padre no pueda amar a sus hijos cuando es algo que asumimos es natural. Hay un amor natural del padre y de la madre hacia los hijos. Y suena algo totalmente inconcebible, difícil de entender, que haya padres o madres que no amen a sus hijos. Y todavía más difícil resulta cuando esos padres o madres que no aman a sus hijos se dicen cristianos. No lo pongo en duda, no me malinterpreten, pero no están apercibidos del amor de Dios. Dice la palabra del Señor que aquel que mucho se le perdona, como consecuencia, ¿qué? Va a amar mucho. Mucho amará al que mucho se le perdona. Y si no amamos mucho, es porque no estamos conscientes de que se nos perdonó mucho. Y a todos se nos ha perdonado la vida. Dime si no es mucho eso, por la gracia de Dios. Así es que en la medida como tú y yo amamos a las personas, especialmente a nuestros hijos, se refleja que tanto eres sensible al amor de Dios, que tanto eres obediente al amor y a la voluntad de Dios, que tanto amas a Cristo. Se va a ver en la medida de tu amor hacia los demás. Cuando amamos a nuestros hijos en particular, y no solamente de palabra, porque hasta eso nos cuesta mucho, y no solo de palabras, sino también de hechos, de acciones, y no solamente de hacerlo, sino que ellos se den cuenta que les amamos, logramos grandes beneficios para nuestros hijos, especialmente en las edades más tempranas. Un hijo que se percibe, que está consciente, convencido de que sus padres les aman, van a incrementar su autoestima. Van a adquirir habilidades sociales para poderse relacionar con las personas, no van a ser huraños, no van a ser introvertidos, que no se relacionan, que se aíslan. Una persona que es amada y bien amada por sus padres va a desarrollar esas habilidades para socializar, para convivir, para conversar con personas aún que no sean conocidas. También el beneficio de un mejor desempeño escolar. Ustedes seguramente han sabido casos de que cuando los padres están peleados o inclusive se divorcian, los hijos vienen a la baja en el aprovechamiento escolar. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que les nubla el entendimiento, la inteligencia, y su aprovechamiento escolar se ve severamente dañado cuando no perciben el amor de sus padres. También unos hijos bien amados van a incrementar su salud física, mental, emocional, y van a sufrir menos estrés. Un hijo estresado
Puede ser por muchas causas, pero una puede ser que no percibe el amor de sus padres. Por eso repito, no basta con que lo digamos, con que lo pensamos, con que lo sintamos, con que lo hagamos, sino deberíamos asegurarnos que nuestros hijos se den cuenta y estén convencidos de que les amamos. Porque estoy seguro, y quiero creerlo así, que todos amamos a nuestros hijos. Solo que a veces no se los hacemos saber, no se los demostramos, no nos aseguramos que lo entiendan, que lo reciban, que lo capten. Y entonces todos estos beneficios que les he mencionado cuesta más alcanzarlo en un hijo, en una hija que no se percibe amado por sus padres. Por eso hay abandono de hogar, por eso, y no digo que sea la única causa, pero son contribuyentes al abandono de hogar, al embarazo antes del matrimonio, al despreciar a los padres, las drogas, el alcoholismo, el sexo, las malas amistades, las actitudes destructivas, muchas derivadas por la falta de percepción de amor de los padres. Quiero terminar con 3 formas prácticas de demostrar el amor a nuestros hijos, especialmente para los varones. ¿Cómo nos cuesta como hombres ser expresivos en nuestro amor? Usualmente, y digo usualmente porque también no es garantía completa, pero usualmente la mujer es más expresiva en sus demostraciones de amor, ¿es cierto? ¿Alguien me da la razón? El esposo va a decir no, o los hijos van a decir no. Usualmente el hombre es seco, y más en nuestra cultura, ¿verdad? Seco, frío, recio, duro, mal encarado. Sí, eso era antes de Cristo. Esas son las cosas viejas que deben pasar. Ahora en Cristo, todas fueron hechas nuevas, pero nos gusta todavía poner nuestra careta de limón amargado sin saber el daño que estamos causando a nuestra esposa, estoy hablando de los varones, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a todos nuestros familiares o las personas en nuestro entorno, siempre con una cara recia, con un gesto siempre de desagrado. Tenemos que darnos cuenta, mis amados hermanos, que el amor no solamente se expresa con palabras, sino se tiene que expresar con acciones, pero sobre todo nos tenemos que asegurar que haya una buena recepción de nuestras expresiones de amor y las personas que están siendo objeto de nuestro amor, asegurarnos de que están entendiendo y están convencidas de que les amamos, no solo por palabras, y repito, no solo por los hechos, sino hay una retroalimentación de darnos cuenta que entendieron que les amamos. Así es que hay 3 acciones prácticas en las cuales nosotros, especialmente los padres, podemos poner en ejercicio para demostrar nuestro amor hacia nuestros hijos. Vayamos a Proverbios 22. Así es que, papá, hay que trabajar mucho en nuestras expresiones de amor. Es que no me nace, es que así me hizo mi papá. Ya, deja eso atrás. Ya no lo usemos como excusa. ¿O no estás en Cristo? Porque si no estás en Cristo, entonces esas cosas viejas siguen siendo las mismas. Pero si ya estamos en Cristo, esas cosas viejas sí ahí están todavía latentes, pero hay cosas nuevas. Y es más, dice, todas son hechas nuevas. Nueva criatura somos en Cristo. Y ahora debemos reflejar al Padre de amor, debemos reflejar al Padre de ternura,
al Padre de alegría y gozo, el Padre de paz, el Padre de consolación, el Padre de exhortación, el Padre de compañía que nunca se aparta. Eso es lo que tú y yo tenemos que reflejar ahora, aunque en el pasado haya sido diferente. Entonces les decía Proverbios 22, versículo 6, un pasaje bastante conocido. Primera forma práctica de demostrar nuestro amor hacia nuestros hijos es con la instrucción, instruirlos. Como dice Proverbios 22, 6, instruye al niño, en otras versiones dice al muchacho o al joven, en su camino, y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. La más grande enseñanza que nosotros como padres tenemos la responsabilidad, y repito, especialmente los varones, de enseñarles a nuestros hijos es amar a Dios. Si yo enseño a mi hijo a amar a Dios, mira, todo lo demás vendrá por añadidura, vendrá por consecuencia de. Si mi hijo ama a Dios, me va a amar a mí, va a amar a su mamá, a sus hermanos, o en el caso de que sea ya una persona adulta, a sus hijos, descendencia, su esposa, etcétera. Si ama a Dios. Si ama a Dios, me va a respetar a mí, me va a honrar a mí, va a cuidar de mí, porque ama a Dios. Entonces, una forma práctica de demostrar el amor o una forma de poner en práctica el amor hacia nuestros hijos es a través de la instrucción. Segundo, aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 3, segunda forma de poner en práctica nuestro amor hacia nuestros hijos, además de la instrucción, Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. La segunda forma de poner en práctica nuestro amor hacia nuestros hijos es con la disciplina. La disciplina no necesariamente significa castigo, implica también exhortación, implica instrucción, y si esa instrucción o esa indicación no se obedece o no se cumple, entonces sí viene el castigo. Contrario a muchas formas de pensamiento actuales que dicen los hijos no se les pega, no se les toca, la palabra del Señor nos dice sí, corrígelo con la vara, dale unos azotes. Por supuesto, tenemos que moderar nuestra fuerza para hacerlo y tiene que ser una forma que ellos perciban que están siendo corregidos por una causa que ellos provocaron. La disciplina es conveniente para evitar que los hijos cometan pecados más graves. Fíjate, a veces no se ve de esta perspectiva y dices, bueno, mentiste, te voy a disciplinar, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente con una vara, a lo mejor con una disciplina, ¿sabes qué? No vas a poder ver tele el resto del día o no vas a jugar, ¿no? No vas a chatear con tus amigos o te detengo el teléfono por este pecado que cometiste. Y no es tanto un pecado contra mí o una falta contra mí, sino es una falta contra Dios, contra la palabra. Cuando tú y yo pongamos siempre a la palabra como el marco de referencia para el pecado, nuestros hijos, aunque no estén en nuestra presencia, van a saber comportarse de acuerdo a la palabra. Pero si le dices, es que a mí, entonces el día que tú no estés, tu hijo va a hacer lo que quiera porque tú no estás. Siempre tenemos que decirle, porque faltaste este mandamiento, porque rompiste este precepto de Dios, porque hiciste lo malo ante los ojos de Dios, siempre hay que ponerlo en ese contexto para que nuestros hijos aprendan que todo es a los ojos de Dios y aunque no estemos presentes nosotros, ellos tengan la actitud de comportarse porque están delante de Dios y a Él no le pueden faltar. Entonces decía yo que el castigo, la disciplina es conveniente para evitar que los hijos cometan pecados más graves. Por ejemplo, lo que decía ahorita, ¿no? Tu hijo te miente y te das cuenta que tu hijo te mintió. Y a veces hasta lo niegan, ¿verdad? O sea, una doble mentira. Es que así, no, papá, no. A ver, te voy a dar otra oportunidad. ¿Hiciste eso? No, 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 no.
3 mentiras, o sea, le va añadiendo más, ya mejor ya no lo dejes que hable. Y ya le dices, mira, aquí está la evidencia, me estás mintiendo. Y te voy a disciplinar con esto. Esto le está mandando una señal a nuestros hijos de que la mentira es pecado y la mentira no deja nada bueno. Y eso ayudará a evitar que en el futuro ya no solo sea una mentira, sino puede ser un fraude, puede ser una actitud que dañe a más personas si no exhortamos y disciplinamos los pecados de nuestros hijos. Cuando lo hacemos, estamos ayudando a evitar que cometan pecados más graves el día de mañana. Y si vuelve a decirte otra mentira, otra vez, otra, hasta que entienda. Y creará en ellos un temor, un respeto hacia Dios, decir, híjole, no puedo mentir, porque ya sé que no hay nada oculto para Dios, que todo sale a la luz y que el Señor puede castigarme y disciplinarme si yo miento. Entonces tengo que decir la verdad. Aunque papá y mamá no estén presentes, se queda esa forma de pensamiento en la mente de nuestros hijos y nos traerá alegría. Pero si decimos, es una mentirilla, es una piadosa, no decimos una mentirilla blanca, no sé cómo se dice, una mentirijilla, como diría Flanders. No, aún esas. Claro, la severidad del castigo depende de la gravedad de la violación de los mandamientos de Dios. Pero tenemos que tener otro ejemplo, una desobediencia. Das una orden a tu hijo no te obedece. Está bien, yo lo hago. Estamos fomentando en nuestros hijos con esa actitud que si no detenemos eso, el día de mañana esa desobediencia se puede convertir en una violación de algo más grave. Una violación de una ley, una violación tal vez de unos estatutos, de un reglamento que lo puede llevar a consecuencias más graves que simplemente castigarlo con no ver la tele por el resto de la tarde, por ejemplo. Y tenemos que poner esa forma de pensamiento a nuestros hijos para que les evitemos o contribuyamos a evitarles pecados más graves. Algo que fue una desobediencia mínima, si quieres, comparado con otras, pero que si no se detiene, el día de mañana va a ser una desobediencia mayúscula, va a ser tal vez una persona fraudulenta, mentirosa, que tergiversa las leyes y puede incurrir en un delito muy grave. Son pequeños ejemplos de disciplina, pero el beneficio es justamente eso, evitarles algo más grave a nuestros hijos. Tercero y último, de las formas en las cuales podemos poner en práctica nuestro amor hacia nuestros hijos, vayamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y este pasaje, ya todos lo han escuchado, seguramente es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15. Quiero solamente leer un pasaje cuando ya finalmente el hijo pródigo regresa todo harapiento, enfermo seguramente, pobre, con su ropa desgarrada, sucio, no sé, tal vez descalzo, con piojos, no sé, una situación muy deplorable. Y en el versículo 20 de Lucas 15 dice la palabra del Señor, se levantó y fue a su padre, el hijo pródigo. Déjenme leerles otra versión, de la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice así: cuando el hijo todavía estaba muy lejos de su casa, su padre lo vio, o sea, lo vio a la distancia y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Dice así esta versión. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. ¿Te imaginas besar a una persona en esa condición física, pero era su hijo? Y la pregunta aquí para los varones es,
¿Hace cuánto que no besas y abrazas a tus hijos? No importa los años que tengan. Y si son varones, no importa. Con las mujeres, es decir, con las hijas, puede resultar más fácil. Pero que un papá, un varón, bese y abrace a su hijo varón, no es tan común. Pero recordemos nuevamente, esas son las cosas viejas que ya pasaron y todas son hechas nuevas. Jesucristo nos dice la palabra que su discípulo amado Juan se recostaba en su pecho. Y eso no tiene nada que ver con tema sexual ni nada. Papá, no pierdas la oportunidad de besar y abrazar a tus hijos, no importando los años que tengan, no importando si ya son papás, ya están casados, ya eres abuelo o bisabuelo, no dejes de besar y abrazar a tus hijos, porque esa es una forma de poner en práctica el amor. Y nada de que no, somos machos. Mi papá me dijo que no se besa a un hombre. Cosas viejas. Y estoy hablando a los papás, porque estoy asumiendo, como decía, que en la generalidad las mamás no son así, pero si mamá, tú también eres así, éntrale también al cambio. Y no estoy hablando de un partido político, éntrale al cambio y compórtate como la nueva criatura que eres en Cristo. Beso, abrazo, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una sonrisa, una forma expresiva. Y no hagamos el error que muchos cometen, o a veces cometemos, es de que llega el papá, especialmente cuando están pequeños, y llega, te abraza, te diga aquí, ay, sí, mijito, y le besas ahí la mollera, ¿no? No, ponte a su altura. Si es necesario arrodillarte, arrodíllate y abrázalo para que lo veas a los ojos. Claro, estoy hablando de un hijo pequeño. Si tu hijo ya te supera, entonces agáchate tantito, hijo. No dejemos de ser expresivos en nuestras demostraciones de amor a nuestros hijos. ¿Y qué te digo yo, varón, con respecto a tu esposa? El viernes tuvimos una velada muy agradable aquí con los matrimonios. El día 30 tendremos un evento especial al final del servicio con aquellos que hicieron sus votos matrimoniales. Pero fue un tiempo precioso y yo estoy seguro que Dios hizo cosas hermosas en el corazón de los esposos en que asistimos este día viernes. Y les exhortaba lo mismo: bésala, abrázala al varón, dile que la amas, dile que es hermosa, dile que te gusta, que te atrae, y vas a tener una esposa feliz. Y no solamente decírselo claro, sino demostrárselo y asegurarnos que está entendiendo lo que le estamos diciendo. Así también con los hijos. Vamos a tener hijos seguros, amorosos, tiernos. Nos va a costar si no los acostumbramos a ser así, pero tenemos que perseverar. Dice la palabra del Señor que perseveremos porque a su tiempo cosecharemos si no desistimos. El amor superará todo aquello que se opone. Yo te exhorto, amado hermano, a que no seas limitado en tus expresiones de amor, porque como leíamos en Juan 15:9, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Y si esto, por la gracia de Dios, nos concede la bendición, como la carta a Juan capítulo 1 versículo 4, en su tercera carta nos dice el apóstol: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos
andan en la verdad. Que Dios nos conceda la enorme felicidad de ver a nuestros hijos en la verdad de Cristo, como personas de bien, como leíamos al principio, justos, compasivos, sabios, prudentes, honrados, para que sean entonces un motivo de alegría, una razón de contentamiento, una fuente de gozo para nuestras vidas. Y si no, hermano, hay que trabajar, hay que cambiar lo que no hemos hecho bien hasta ahora y recuperar el terreno que hemos perdido al no formar hijos conforme a la palabra de Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Y si en tu caso no hay un papá en casa, si eres una mamá que está criando y formando a sus hijos sin una figura paterna, no te puedo decir que eres mamá y papá al mismo tiempo, eso no existe. Pero Dios te dé la fuerza y la capacidad y la sabiduría para conducir a tus hijos, aunque no haya un papá en casa para ellos. Dios es su padre, y aunque terrenalmente no tengan la relación con su padre biológico, sí los tienes que encaminar a tener una relación con su Padre Celestial. Y yo invito a los hijos también que están en esta condición, que no hay un papá en casa, o que crecieron sin un papá en casa, que perdonen a su padre por la razón que sea que ya no está, y que honren a su madre, porque bien o mal, seguramente con fallos, pero sigues vivo, sigues viva, porque tu mamá no te dejó, estuvo ahí y estará ahí, siempre para ti. Y aunque como seres humanos sabemos que nuestra capacidad son muy limitadas, tenemos un Padre Celestial, el cual sí nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y Él sea nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y que disfrutemos de su amor y lo manifestemos a la gente a nuestro alrededor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, yo primeramente, Señor, reconozco, Padre, que no he sabido ser un buen padre todo el tiempo. Reconozco, Señor, como sé que algunos de mis hermanos varones que son padres de familia en este lugar, también reconocemos, Señor, que hemos fallado y no hemos hecho oportunamente lo que convenía, Señor. Y hemos dejado, Padre, que las cosas tomaran un cauce indebido. Pero ahora que entendemos mejor lo que significa una paternidad y lo que significa el amor de Padre, venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón. Perdónanos, Padre, si no hemos ejercido la responsabilidad que tú, Señor, nos has delegado y de la cual nos pedirás cuenta, Señor, el día que estemos delante de tu presencia. ¿Qué hicimos con los hijos? ¿Qué hicimos con esos talentos en forma de hijos, Señor, que nos confiaste, Padre? Perdónanos, Señor, y te rogamos, Señor, por ellos. Si aquellos todavía están en nuestro hogar, Señor, ayúdanos para que a partir de ahora, Señor, seamos una mejor y buena influencia en ellos para formar su carácter de acuerdo, Señor, al carácter de Cristo. Pero si son hijos que ya no están con nosotros o que ya han formado su propia familia, ayúdanos también, Señor, a seguirlos aconsejando, Padre, y recordarnos siempre, Señor, estas cuentas pendientes que tenemos delante de ti con ellos, Señor, y rogarte
interceder por ellos, Señor, para que toque su corazón, Señor. Y si no fue a través nuestro, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los instruya, los convenza, Padre, los redarguya, Señor, para volver al camino de Cristo y vivir entonces una vida, Señor, que a ti te agrada. Y podamos decir, como dice Juan, que el mayor gozo que yo puedo tener es saber que mis hijos andan en la verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tu compasión por nosotros y tu misericordia, Señor, son mayores que nuestros errores, Padre. Tus errores cubren nuestra multitud de pecados, Señor, y no queremos equivocarnos más, y es por eso que rogamos de ti, Señor, que nos ayudes a ser mejores padres cada día, Señor. Asimismo, a ser mejores hijos, Señor, y no ser, Padre, fuente de dolor, de amargura, de tristeza o de enojo hacia nuestros papás, sino al contrario, que seamos una causa de alegría para ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a